Sopla Dios, sopla Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Nos cubrimos con la preciosa sangre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento. A mi saludo ustedes me responden en Jesús y María. Paz y alegría. En Jesús y María. Paz y alegría. En Jesús y María. Paz y alegría. En Jesús y María. Sí, nosotros tenemos que ser portadores de paz, pero también de alegría, porque el Evangelio es una buena noticia, y una buena noticia no se recibe con tristeza. Una buena noticia es para estar alegre. Entonces debemos estar alegres, y más cuando nos congregamos los hijos de Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gracias por haber respondido a esta invitación. Hoy vamos a tener una mañana de inspiración, guiados por el Espíritu Santo. Va a ser una mañana espiritual fuerte. Vamos a tocar un tema que es muy de actualidad porque no pasa nunca de moda, y es el discernimiento que tenemos que tener en esta hora, en este momento que vive toda la humanidad. Vamos a hablar de los últimos tiempos. Pero yo quiero hablar de los últimos tiempos sobre la base de que toda la iglesia, nuestra iglesia católica, vive en una constante expectativa de lo que sería el adviento permanente. ¿Qué es un adviento permanente? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuántos creen que Jesús volverá? No, usted no sabe si el otro cree. ¿Cuántos creen que Jesús volverá? Yo lo creo. Sí, porque hay gente que no lo cree. Ay, no, eso no va a pasar nunca. No, el cielo y la tierra va a pasar, mi palabra no va a pasar. Y Jesús nos ha prometido que volverá. Y la iglesia vive en esa expectativa, siempre. Por eso cuando nosotros vamos a la Eucaristía, cada vez que consagramos el pan y el vino, hay una aclamación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Nosotros esperamos eso, y eso es norma de fe. Creemos que va a volver. Ahora, Jesús nos dijo que teníamos que estar preparados porque Él no dice el día ni la hora. Él sí nos advirtió, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un ladrón viene, no avisa. Pero si tú estás preparado, si tú sabes que va a venir, tú vives sin sorpresa. Más bien diciendo, ya viene. Y nosotros, Él nos ha dicho, ustedes ven que el cielo está bien oscuro, y ¿qué dicen? Va a llover. Hay un signo. La oscuridad representa que lluvia vendrá, y efectivamente ocurre. Jesús nos advirtió, si ustedes saben discernir los signos de los tiempos, ¿cómo no saben tampoco discernir los signos de mi venida? Entonces hay muchas cosas que nos están advirtiendo que Él volverá. Ahora, yo quiero distinguir dos cosas y que ustedes también la puedan entender. Lo primero, una cosa es el fin del mundo como tal, que nadie sabe cuándo va a ocurrir, ni el día ni la hora, pero de que también este mundo tendrá un final, eso es obvio. La ciencia también lo dice. Otra cosa es el fin de los tiempos. Cuando la iglesia habla del fin de los tiempos, no estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin de un sistema, de un tiempo, de una era que no responde a los proyectos de Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y la pregunta es, ¿alguna vez el mundo que vemos, el mundo en que vivimos, ha hecho la voluntad de Dios aquí como se hace allá en el cielo?
Ahora, ¿eso es imposible que ocurra en algún momento de la historia? ¿Ustedes no creen que Dios puede permitir que por algún momento de la historia la humanidad viva haciendo la voluntad de Dios? Sí, Dios lo puede todo. Sí, ¿ustedes creen que eso es posible? Sí, Dios lo puede todo. Dios lo puede todo, esa palabra es muy hermosa. Dios lo puede todo. Y la Virgen es la primera en hablarnos de estas cosas y nos habla incluso en algunas profecías que ustedes no tienen obligación de creer, siéntanse libres, pero la iglesia no nos impide creerlas. Por ejemplo, Fátima no es un dogma de fe. Sin embargo, todos los papas de estos últimos siglos no solamente han creído, sino que han promulgado, han expresado su admiración por Fátima. Podemos decir que Juan Pablo II es uno de los papas más identificados con Fátima, porque él fue avaliado el 13 de mayo, el mismo día en que era el aniversario de la aparición de Fátima, y el Papa Juan Pablo II llegó a decir, después que beatificó a Francisco y Jacinta, que él se sentía que era el Papa que Jacinta había visto en una de sus apariciones, en sus visiones, donde veía un Papa con la sotana blanca manchada de sangre. Y cuando él es herido de muerte, él invoca a la madre y le pide, y la madre, él dice que una mano disparó el arma y otra mano retiró la bala que iba directamente a su corazón. O sea que el Papa Juan Pablo II pudo haber muerto el 13 de mayo. Y él reconoce que él fue salvado por la Virgen. Eso no es ningún secreto. Y el mismo Papa, al año siguiente, la bala que le extrayeron, él se la lleva como premio a la Virgen de Fátima, que está puesta en la corona de la Virgen de Fátima. Eso es real, real. Entonces, la Virgen, por eso hago referencia de esto, dijo en Fátima que al mundo se le concedería un tiempo de paz. Interesante, ¿no? Y que al final su inmaculado corazón triunfaría. Entonces, ya vemos dos cosas: tiempo de paz, triunfo del corazón. Y todas las corrientes más recientes que Dios ha suscitado, porque Dios va suscitando muchas corrientes de gracia en la iglesia, van coincidiendo en lo mismo, ¿no? De que viene un tiempo, pero ese tiempo de gracia que viene, que no tiene que ver nada con los mayas y las profecías mayas del 12, y curiosamente el 12 del 12 del próximo año, no tiene que ver nada, porque nosotros tenemos que basarnos en nuestra fe, no en otra fe. Respetamos los otros credos, respetamos las otras, pero nosotros tenemos suficiente fundamento para apoyarnos en nuestra fe. Entonces Dios ha suscitado, aparte de la Escritura, porque lo que yo voy a hablarle es fundamentalmente bíblico, pero no puedo tampoco excluir alguna referencia de Dios que va dando, de místicos, de santos, que también nos hablan de estas cosas y cómo estar preparándonos para los últimos tiempos. Entonces, pues la introducción. Trataremos de enfocarnos en esto, los últimos tiempos, y que yo tengo la convicción de que ya estamos. No es que vamos a entrar, ya estamos. Así que no te dicen cuándo empiezan los últimos, ya hace rato empezamos. ¿Ustedes quieren saber cuándo empezaron los últimos tiempos? Pues vamos entonces a ver, no, porque es importante que usted tenga base bíblica. Nosotros, la palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra luz. Y ya la palabra de Dios nos dice que estamos en los últimos tiempos. Yo quiero que ustedes abran la Biblia. ¿Trajeron Biblia? Sí. Abran la Biblia, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo encuentra, por favor, léalo en voz alta, fuerte, que todo el mundo pueda escuchar, para que la gente ya sepa dónde estamos. ¿Ya lo encontraron? A ver, hermanita, léalo en voz alta, escuche. Pablo hace 2000 años escribió esto, y en 2000 años atrás ya empezaron los últimos tiempos. ¿Qué dice? Pero
Cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Bien, aquí esa traducción no es que sea mala, pero no es más, hay otra que es más fuerte. Cuando llegó la ¿qué? La plenitud. No, pero ella dice, vamos a ver la traducción. No, ponte de pie otra vez. Porque son versiones y a veces resulta que una versión varía de una a otra, pero en el fondo es lo mismo. Vamos a escuchar esa versión. Pero cuando llegó el día señalado. El día señalado. El día señalado. O sea que Dios tiene un día señalado para las cosas. Pero hay otras traducciones. ¿Qué Biblia es esa? Porque son que dicen, a ver, Nácar Colunga, vamos, eso es una Biblia que es más, diríamos, de tradición. Póngase de pie. La palabra se lee de pie. ¿Qué dice? Mas al llegar la plenitud de los tiempos. Oiga esa expresión, ¿eh? ¿Más qué? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Fíjense, miren la diferencia, ¿no? Aunque estamos hablando de lo mismo, pero las palabras varían. Al llegar la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa plenitud? Algo que está colmado, algo que ya llegó al rebasó. Llegó el fin de los tiempos. Al llegar la plenitud de los. ¿Qué pasó al llegar la plenitud de los tiempos? ¿Qué pasó? Envió Dios. Entonces, ya la primera cosa que tienen que tener claro es el fin de los tiempos empieza con la encarnación. ¿Queda claro? El fin de los tiempos empezó desde el momento que Cristo se hizo hombre. De ahí empezaron el fin de los tiempos. Podríamos hablar que el tiempo de Dios está distribuido en tres partes. Primer tiempo de Dios llamaríamos el tiempo de la creación. Dios es la creación. Y eso no quiere decir que terminó la creación. Cada vez que nace un niño, Dios sigue creando. Cada día es una creación de Dios. Es una etapa primaria de la creación. Entonces tenemos el tiempo de la fecundidad divina, que no es que termina porque Dios sigue trabajando. Tenemos el tiempo que llamaríamos de la redención divina. El Verbo viene a salvar. El Verbo se hizo carne para redimir, para salvar. Y el tiempo de la santificación, que podríamos decir estamos en este tiempo, santificación. Dios envía su Espíritu para santificar, para llevarnos a ser santos. ¿Ven? Entonces, en esa plenitud de los tiempos, la que está hablando el apóstol Pablo y en la que tú y yo nos encontramos, Dios quiere que estemos, una palabra que usa mucho la iglesia en Adviento es preparados. Prepárense. No vivan dormidos. Cuidado, que hay muchas cosas que nos pueden adormecer. Y cuando uno se adormece, la fe languidece y por lo tanto podemos ser sorprendidos como ladrón en la noche. Creo que fue el domingo antepasado, se nos hablaban de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 estaban y 5 descuidadas. Y eso nos dice que así también es la fe. Hay mucha gente que vive muy relajada. Eso no va a pasar nunca. Cuando menos pensaban, porque Jesús hace esa parábola tomada de un contexto cultural de la espera del novio. Dice, así será mi venida. Bendita la que tienen aceite en su lámpara. Bendita aquellos o aquellos que tienen la fe bien activa, que no están sorprendidos porque saben que va a ocurrir. Si tú sabes que el novio va a venir, pues tu obligación es tener aceite en tu lámpara. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu caridad? Y hay una cosa que Jesús nos advirtió de los últimos tiempos, que la caridad se enfriaría. La gente dejaría de ser buena. Yo no sé aquí en Perú cómo, pero en mi país están pasando cosas que uno se queda con la boca abierta. Siempre ha habido homicidio, siempre ha habido cosas malas, pero pareciera que la maldad se ha ensañado más, con mayor crueldad, ¿no? ¿Ah? Se mata, pero se mata de una manera despiadada, como dice, pero la gente no tiene ya sentido de temor de Dios, nada. Miren, por ejemplo, lo que pasa en México, una nación tan
a manos de la Virgen. Pareciera que estuviera poseída por Satanás. Toda esa forma de matar, no importa que para cobrar a sus enemigos mueren una cantidad de inocentes, porque no les importa. Entonces eso es lo que la Biblia nos está diciendo. La maldad irá increciendo cada vez más. Entonces son señales de los últimos tiempos también. Bueno, ¿ya tienen claro entonces qué son los últimos tiempos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo yo sé que estamos en los últimos tiempos? Ajá. Y porque el Señor me lo ha advertido. Y que se inicia esta etapa desde el momento de la encarnación del Verbo. ¿Queda claro esto? Bueno, teniendo esto como referencia, Jesús nos ha dado una serie de pistas. Él no quiere que nosotros, y por eso que también yo entiendo que mucha gente cuando se habla de esto, yo no creo eso, porque andan pasando diciendo fecha. Nunca el Señor nos dijo que especulásemos de fecha. Y algunos temas de las profecías han quedado en entredicho precisamente cuando se ha querido calcular fechas, y eso no se sabe. Pero eso no quiere decir que porque no se cumpla una fecha, lo demás queda descartado, ¿no? Yo tengo mi opinión de que si Dios ha retrasado el cumplimiento de profecías, no es porque no la vaya a cumplir, sino porque es una extensión de su misericordia. Dios ha extendido, estamos, permítame la palabra, en tiempo extra. Dios nos ha dado tiempo extra, pero eso no quiere decir que no va a pasar. Y cada vez todo anuncia de que estamos mucho más cerca de los acontecimientos. Bueno, con esto entramos ahora a mirar algo de los últimos tiempos. Mateo 24 es un texto clave para entender lo que vamos a vivir. Mateo 24. Antes de empezar a leer el texto, que lo vamos a ver con calma, aquí es importante que usted tenga la siguiente explicación. Mateo recoge una colección de dichos de Jesús, de palabras del Señor, y las une, pero no hace necesariamente una separación entre últimos tiempos y fin del mundo. Lo mezcla. O sea, todo lo que Jesús pudo haber hablado, lo que nosotros llamamos la parusía, o la venida del Señor, o los momentos previos a la venida del Señor, todo está recogido sin que necesariamente haya un orden de decir, bueno, esto corresponde al fin del mundo, esto corresponde a los últimos tiempos. Pero el buen lector, discerniendo la palabra, puede también hacer su conjetura, porque hay cosas que Jesús dijo que ya se cumplieron. Ya se cumplieron de este texto que vamos a ver. Otras no se han cumplido. Y yo le voy a ir señalando algunas que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse, que responden a los últimos tiempos y otras que responden al fin del mundo. Como explicación para poder desarrollar un poco y comprender mejor lo que vamos a escuchar en el texto del capítulo 24 de Mateo. Otra cosa que también te quiero señalar. Los judíos tenían conocimiento de la venida del Mesías. Han de entender que todavía hasta el día de hoy los judíos están esperando el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Cuando Mateo escribe esto, ya convertido él, que también era judío y cree en el Señor, se hace un apóstol del Señor, Mateo está mirando un poco el cumplimiento de hechos que ocurren en la figura, la persona de Cristo, el Señor, el Salvador, y también al mismo tiempo tratar de responder a las inquietudes del pueblo de Israel. Por eso que Mateo, en cada una de este relato evangélico, suele hacer referencia a lo que dice la Escritura. Cuando se habla de la Escritura en términos Nuevo Testamento, no se está hablando del Nuevo Testamento, se está hablando de la Torá, es decir, de la ley, de los libros de Moisés. Esa es la Escritura. Posterior vendría lo que nosotros llamamos el canon de la Sagrada Escritura, que es el reconocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo. Lo voy a poner de otra manera más sencilla.
Mateo escribe esto sin saber que lo que él está escribiendo en el futuro sería palabra de Dios. ¿Me explico? Él está recogiendo los dichos de Jesús, lo va acumulando porque eran los primitivos cristianos entendían cuando hablaba de la Sagrada Escritura, toda escritura inspirada que Pablo también conoció, era referente al Antiguo Testamento. Ellos no dieron en el sentido de reconocer por sí mismos, esto es palabra de Dios. Pero estaban convencidos de los dichos de Jesús como Dios que les había dado palabra de conocimiento. Porque el Espíritu Santo, y esto también para los que tengan sus dudas de cómo se escribió la Biblia, se vale el elemento humano. Toda escritura es divinamente inspirada, pero valiéndose de recursos humanos. Eso para nada desacredita la autoría de Dios, porque el gran autor de la escritura es el Espíritu Santo, pero valiéndose de fragilidades humanas. ¿Queda todo claro? O sea que de pronto puede haber una miseria humana, una debilidad, incluso hasta falencia de los hombres, pero eso no desacredita la palabra, porque Dios se vale de todos estos elementos. Vamos a poner un caso más concreto. En estos días que veíamos a Pedro negando al Señor y poniéndose que Jesús tiene que hablar en duros términos: apártate de mí, Satanás, tú piensas como hombre, no como Dios. Y Jesús intenta pues bloquearle porque está interfiriendo. Ustedes, los que quizás han oído hablar de Medjugorje, la Virgen, y es interesante porque yo les voy a recomendar un libro que acaba de salir hace pocos meses, que es del Papa Juan Pablo, no del Papa, sino del que el que propuso o estudió la causa de la beatificación del Papa Juan Pablo II. Él ha recogido una cantidad de testimonios del Papa también, y ha compuesto pues una obra muy hermosa, porque también nos sirve para lo que a veces tienen, porque miren, el papel del Papa no es fácil. El Papa es una figura que no se debe a sí mismo, se debe primero al Señor y a la causa que Dios le ha encomendado. Pero no dejan de ser personas también con criterios internos que tienen que conservar y que no pueden públicamente todo lo que piensan y sienten pueden transmitirlo. ¿Y por qué yo hago este comentario? Porque el Papa Juan Pablo II estaba convencido, miren lo que digo, convencido de que Medjugorje era una obra de Dios. Y murió con esa convicción. Murió con esa convicción, porque yo sé que hay muchos sacerdotes y obispos que no creen. Pero esa no es norma de fe, es lo que estamos diciendo. El Papa, como persona, él estaba convencido. Pero no podía decir públicamente Medjugorje es de Dios. Es más, una vez le preguntaron, así una conversación privada, no a nada público, porque había algunos obispos así como que tenían sus dudas del tema de Medjugorje, y le preguntaron: Santo Padre, ¿usted qué piensa? ¿Puedo ir a Medjugorje? Y dice: si yo no fuera papa, yo estaría confesando en Medjugorje. Si yo no fuera papa. Ya eso nos dice mucho. ¿Se dan cuenta? Así pasa también con muchas otras experiencias místicas, ¿no? El tema, por ejemplo, de Basula, que eso ha sido un tema muy polémico. Pero yo no tengo duda de que Basula es un instrumento de Dios. Aunque tenga toda la polémica y las dudas de todo lo demás y todo lo que se dan estas cosas. Pero Dios permite esas cosas, las permite, para que en el futuro esa obra después goce de una profunda credibilidad. Todos ustedes, aquí está Jesús de la Divina Misericordia. Ustedes no tienen idea de lo que costó esta devoción. Los libros de Santa Faustina estaban vedados, no se podían leer. No se podían leer. Entonces, son las cosas de Dios, ¿no? ¿Quién fue el que saca a la luz todo esto? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y fue el primero que tuvo el valor, primero ya como cardenal, o no, como obispo, y después como cardenal, porque él no conocía, él siendo polaco, no conocía lo de Santa Faustina. Pero una vez lo conoció, entonces uno dice: pero ¿cómo este tesoro puede estar oculto? Y siendo cardenal sin pensar nunca que sería papa,
Ya él había tomado la decisión firmemente de restaurar a Santa Faustina, bueno, en ese tiempo a Faustina Kowalska, que por cierto dijo una profecía del Papa. En el libro del diario de Santa Faustina está claramente, dice: si Polonia es fiel, yo la levantaré en santidad y de ella saldrá la luz que preparará el mundo a mi segunda venida. Está dicho, una tremenda profecía. Preparará el mundo a mi segunda venida. Esto está allí, ¿entiendes? Entonces son verdades y le tocó a Juan Pablo II pues sacar esto, y hoy gracias a Dios no solamente conocemos ese tesoro de las revelaciones del Señor a Santa Faustina de los tiempos, por eso que el Señor está diciendo: antes de que yo venga como justo juez, yo quiero reinar como Dios de misericordia. Este es el tiempo de la gran misericordia, pero viene el tiempo de la justicia. Amén. Y hay que prepararse, hermano. Dios va a juzgar, pero antes de que Él implemente su justicia, Él quiere que la gente conozca su misericordia. Y el que está bañado por la misericordia no le tocará la justicia. Amén. ¿Qué le parece? ¿Ah? Dele gloria a Dios entonces, hermano. ¿Ah? No le va a tocar la justicia si está bajo el manto de la misericordia. Por eso vengan, dice el Señor, ahóguense en el océano de mi misericordia. Vengan, refúgiense allí. Todo indica de que estamos, por eso estos son signos de los tiempos que nos está tocando vivir. Y ese es uno de los grandes signos de que Cristo viene de verdad a instaurar esto, es todo lo que tiene que ver con la divina misericordia. De eso después podríamos hablar más adelante, ¿no? O algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, volviendo al tema, porque yo quiero darle primero fundamento bíblico. Sí, el libro es el... ¿Por qué Juan Pablo II es santo? ¿Por qué es santo Juan Pablo II? Sí, habla de esto, ¿no? ¿Por qué es santo Juan Pablo II? Yo creo que aquí ahí debe estar. Porque es el postulador de la causa de beatificación. No recuerdo el nombre en este momento, es un polaco, pero el título ya lo tiene, ¿no? ¿Por qué es santo Juan Pablo II? Oh. Bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar en el tema. Decíamos pues que había que tener esta distinción, y yo sé que hay muchos en la iglesia que no les gustan hablar de esto. Y la hablan quizás solamente cuando es Adviento y así, pero muy por encima y ya, nada. No. La iglesia vive en un permanente Adviento. La iglesia vive en un permanente Adviento, expectativa, el Rey viene. Y no con angustia, sino que lo más deseado que podemos tener en el corazón: Señor, ven, regresa. Tú eres el único que puede ponerle orden a este mundo, más nadie. Así que es un deseo que debe estar en el corazón. Maranatá, ven Señor, estamos esperando. Pero hay que prepararse para esto. Bien, entramos entonces ya a mirar este capítulo tan importante de Mateo 24. Dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar la imponente construcción del templo. Quiero hacer una salvedad aquí. El orgullo de Israel, el orgullo era el templo. El templo tuvo 3 reconstrucciones. Primero lo construye no David, sino Salomón, su hijo. El templo es destruido. Posteriormente, la primera reconstrucción, vuelven los judíos a salir deportados, vuelve otra reconstrucción, y posteriormente la última y la más grande, la que hizo precisamente Herodes el Grande. Pues se le llama el templo, la reconstrucción de Herodes el Grande. Fíjense qué tan imponente sería incluso el asombro que están admirados de ver esa majestuosidad, porque las vigas, la parte frontal del templo estaba laminado en oro. De manera que los judíos, cuando iban de peregrinación al santuario, al templo, a grande distancia podían ver, cuando el sol pegaba, la luz que destellaba del templo. Por eso que hay muchos salmos que cantan estas peregrinaciones. ¡Qué alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Era el orgullo de todo judío. De ahí se compusieron salmos hacia el peregrinaje del santuario. Entonces el judío se sentía muy orgulloso de su templo. Imagínense estos judíos contándole: Señor, mira lo que tenemos construido. Como por ejemplo de un peruano le digan Machu Picchu, ¿verdad? Uno dice: wow, esto es un símbolo de su identidad cultural. Y que el Señor, todo eso no va a quedar en nada. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Qué estás diciendo? Que nuestro orgullo, que nuestro... ¿Sí? Versículo 2, Jesús le dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo, no quedará allí piedra sobre piedra. Todo será destruido. ¡Ah! Nuestro orgullo nacional. Pues sí. ¿Y por qué? ¿Qué había pasado para que el Señor dijera esta profecía? ¿En qué se había convertido el templo de Israel, de Jerusalén? En un mercado, en un comercio. Tal sería la situación que hasta dentro del propio santuario estaban los vendedores. Bueno, ya ustedes conocen el pasaje de Jesús expulsando a los vendedores y diciendo: saquen todo esto de aquí, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y los más beneficiados, ¿saben quiénes eran? Los más beneficiarios del comercio del templo, ¿saben quiénes eran? Los sacerdotes. Ave María Purísima. Los que más lucraban eran los sacerdotes. Tenían su negocio. Los demás eran servidores, pero ellos les servían, se vendían, pero usted tenía que darle lo mejor al sacerdote. Era un comercio. La religión de Israel estaba prostituida. En estos días que estamos leyendo al profeta Jeremías, por eso que Jeremías es como el anticipo de Jesús, porque va a sufrir de ver la degradación de la fe. Y ustedes no se acuerdan que el sábado que sería la lectura, el sacerdote que manda a poner en el calabozo a Jeremías por estar hablando contra el santuario, por estar hablando precisamente contra el santuario, pues alguien vendrá más grande que Jeremías para poner orden a esto, ¿no? Entonces el Señor dice: ¿saben qué? Es más, ya el Señor había abandonado su lugar en el templo. Se había ido porque el templo estaba profanado. Su gloria salió del santuario. Y es un caso interesante, pero eso lo diremos en otro momento. Porque para que ustedes rápidamente, para que más o menos tengan una idea de lo que quiero decir. La santidad abandonó el santuario. Ustedes se acuerdan que cuando el santuario fue consagrado, dice que la nube, la Shekinah de Dios, bajó y se posó en el santuario y habitaba allí. Pero cuando el santuario comienza a ser profanado, Dios abandona el santuario. Y esa Shekinah, esa sombra de Dios, volverá en el futuro, pero ya no en un templo material, vendrá en una persona. Y por eso sobre la Virgen descenderá la nueva Shekinah, la nueva gloria de Dios. Por eso ella va a ser la llena de gracia. Y en ella se va a construir el nuevo tabernáculo, el nuevo santuario. Sí, esto es una cosa maravillosa del plan de Dios, que es perfecto, todo es perfecto. Por eso el Señor dice: ya no necesito nuevo santuario construido por manos humanas. Él mismo va a construir, a restaurar el santuario. Y aquí empezaría, pero eso para otro momento. Ese no es el tema que yo quiero tratar ahora. Entonces, para que tengan una idea de lo que, cómo el santuario va a estar profanado, Dios va a dejar que esto ocurra porque es parte de su justicia. ¿Y cuándo ocurrió esto? Escúcheme bien. Esta profecía ya se cumplió. En el año 69-70 de nuestra era, los romanos cercaron Jerusalén por 3 años. Nadie podía entrar, nadie podría salir. Y el general Tito, que comandaba las tropas romanas, destruyó el santuario. Fue una cosa espantosa. Todo lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. Hasta el día de hoy
los judíos no han vuelto y no van a poder volver a reconstruir el templo. No tienen templo. Lo único que queda cuando usted va a Jerusalén o a Tierra Santa es una muralla donde están los judíos allí, cabeceándose. Es lo único que le quedó. Una pared fue lo único, en memoria de la profecía. La profecía de Jesús se cumplió cabalmente. Por eso dice, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Y lo que Jesús ha dicho, todo lo va a cumplir. Todo. Y esto es importante. Por eso usted tiene que creer en la palabra, hermano. Porque nada dice Dios que no cumpla. Y faltan cosas que se van a cumplir. Entonces ya esto, por eso Mateo nos introduce para decirnos, miren, y es muy probable que cuando esto se escribió, ya hubiese acontecido, o en parte estaba ya por acontecer alguno de estos hechos históricos, ¿no? Entonces tenemos esta referencia. Como Jesús después se sentó, cuando leí este comentario, los estaban en trauma, estaban en shock los discípulos, estaban afectados, porque el Señor decía que no iba a quedar nada. Entonces se sientan en el Monte de los Olivos, lugar muy habituado por Jesús, porque le gustaba ir a orar. Monte de los Olivos o el Getsemaní, un lugar donde Jesús se refugiaba a orar. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, Señor, por favor, dinos cuándo va a pasar eso. Dinos, cuéntanos. Queremos estar preparados, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Y le preguntaron, dinos cuándo ocurrirá todo esto. ¿Qué señales anunciará tu venida y el fin de la historia? Ojo, dos cosas le preguntan. ¿Qué señales anunciará tu venida y el fin de la historia o el fin del mundo? Entonces el Señor comienza a desarrollar, y repito, no es que lo dio de forma cronológica. Mateo recogió lo que él había recibido de Jesús o había escuchado cuando Jesús hacía referencia al fin de los tiempos, al fin del mundo, y recoge lo que aparece en este relato. Jesús le contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías. Cosa clara. O sea, ya Jesús miraba al futuro y decía, en el futuro vendrá mucha gente que querrá ser o presentarse como el supuesto salvador del mundo. Ustedes no se dejen engañar. Qué triste, porque a mí me da tanta pena ver cómo la gente se deja engañar. Cómo hasta el día de hoy usted escucha gente que se autoproclama Mesías y tiene sus seguidores. Tiene sus seguidores. Y no estoy hablando solamente del ámbito no cristiano, porque ese es otro problema. En estos días murió el famoso Sai Baba, que tenía una cantidad de seguidores, y ahí está. ¿En qué paró Sai Baba? Uno de los supuestos mesías orientales, ¿no? Que tenía también muchos seguidores occidentales. Mucha gente se iba a la India a dejarse guiar por Sai Baba. Yo conocí un hermano que en su momento, a Dios gracias, cambió y todo lo demás. Se fue hasta la India a buscar uno de estos gurús que los guiara. Y esto es real, yo conocí a esta persona. Se fue a la India a buscar un gurú. Y el gurú le decía, pero ¿cómo tú vienes a mí cuando tú tienes en Occidente un padre llamado Padre Pío? Y este hombre pasó a ser después el discípulo del Padre Pío, director espiritual. Nosotros siempre hemos tenido en la iglesia, a Dios gracias, muchos santos, muchos ejemplos, y seguimos teniendo también recursos. ¿Por qué tenemos que buscar filosofías orientales, mantras y una cantidad de, perdonen, estupideces? Pareciera que cuando más técnicos nos movemos, más intelectuales, más estamos dependiendo de supersticiones, ¿no? Bien, ustedes piensan que los países, usted va a Alemania o a España y se consideran no creyentes, pero es donde más supersticiones y más búsqueda de lo oculto está metida la gente. Es impresionante, una contradicción. ¿Ve? Porque en el fondo todos tenemos necesidad de Dios, aunque no querramos hablar de Dios, porque solamente Dios hace feliz, solamente Dios puede llenar el corazón humano,
Más nadie, ¿no? Entonces el Señor nos advierte, cuidado, vendrán falsos profetas. En América han surgido algunos, incluso llamándose a sí mismos Jesús o Mesías. Dicen, no le sigan. En Puerto Rico hay uno que tiene sus seguidores. Y la gente anestesiada.